Voy a comenzar contándote algo que muy pocos motociclistas se atreven a admitir, aunque lo hayan sentido en silencio, aunque lo hayan experimentado en lo más profundo de su cuerpo sin poder explicarlo. Hay un instante, uno tan pequeño que apenas cabe en un parpadeo, en el que tu cerebro cambia para siempre desde el momento en que decides subirte a una moto. No es romanticismo, no es poesía biker, no es filosofía barata. Es algo real, medible, peligroso, adictivo y completamente irreversible. Ese instante ocurre antes de encender el motor, antes siquiera de ajustar el casco. Surge cuando tu mente, sin avisarte, ejecuta un protocolo escondido. Preparar al cuerpo, preparar los sentidos, preparar la percepción de la realidad. Porque el motociclismo no es un hobby, es una reprogramación neurológica. Y lo que quiero revelarte hoy no se encuentra en manuales, ni en cursos, ni en academias. Son cosas que descubrí en carreteras solitarias, en curvas cerradas donde el silencio grita, y en noches donde tuve que preguntarme por qué demonios volver a subirme a una máquina que puede quitarme la vida, y aún así jamás pude dejarla. Déjame llevarte al principio, no al principio del motociclismo, sino al principio de tu mente. Tal vez no lo has notado, pero cada vez que arrancas tu moto, el sonido del motor actúa como una llave que abre una habitación secreta de tu cerebro, una que la mayoría de la gente nunca visita. Una donde los pensamientos se vuelven más claros, donde tus sentidos dejan de dormir, donde el tiempo se comporta distinto. El tráfico sigue siendo tráfico, pero tú lo ves en cámara lenta. Los autos siguen siendo autos, pero tú puedes anticipar sus errores antes de que ellos mismos los cometan. Y la carretera se convierte en un espejo de lo que eres de verdad. Esto no es casualidad. Tu cerebro se transforma, literalmente. Hay estudios que se han intentado censurar. Sí, censurar. Porque describen cambios que equiparan la mente del motociclista con la de atletas de alto rendimiento, pilotos de combate y, en casos extremos, meditadores avanzados. Lo que tú sientes cuando manejas no es adrenalina. Es un cóctel químico controlado que tu cerebro solo libera cuando reconoces la mezcla perfecta entre peligro y precisión. El motociclismo despierta regiones completas del cerebro que la vida moderna apaga. La corteza prefrontal, el sistema límbico, el cerebelo, la amígdala, la ínsula. Pero lo que sucede no es solamente técnico, es espiritual. Cuando manejas hay un momento en el que dejas de ser tú. No eres un ciudadano más, no eres un empleado más, no eres un adulto cansado de obligaciones. Te conviertes en un organismo conectado con una máquina, un sistema híbrido, una simbiosis. Y eso, aunque suene dramático, tiene una explicación. Tu cerebro empieza a integrar la moto como si fuera una extensión del cuerpo. No lo digo como metáfora. Lo digo como un fenómeno neurológico que pocas personas pueden experimentar, porque rara vez realizan actividades que requieran tanta precisión, tanta anticipación, tanto riesgo y tanta coordinación. ¿Has sentido esa vibración en el manillar que te avisa algo que aún no pasa? ¿Ese microsegundo en el que frenas antes de que el coche adelante cometa un error? ¿Ese impulso extraño de voltear justo al punto exacto donde quieres posicionar la mirada? ¿Ese presentimiento que parece intuición pura? Eso no es magia, es neuroplasticidad acelerada. Es tu cerebro reconfigurándose para sobrevivir. Es un código oculto que solo aparece cuando estás encima de la máquina. Y aquí viene lo inquietante. Ese código tiene un precio. Mientras tu cerebro se fortalece, también se hace dependiente. No de la moto en sí, sino del estado mental que alcanzas cuando la conduces. Un estado que no puedes replicar caminando, ni manejando un automóvil, ni haciendo ejercicio, ni meditando, ni consumiendo dopamina artificial a través de pantallas. Nada se compara, porque nada combina velocidad, riesgo, libertad, conciencia y enfoque absoluto como lo hace una moto. Y por eso, cuando pasas demasiado tiempo sin manejar, sientes que algo falta. Te irritas más rápido, te sientes ansioso, desconectado, como si te hubieran desenchufado del mundo real. Es como si tu cerebro te reclamara la ausencia de ese estado mental que solo la moto puede darle, pero hay algo aún más perturbador. El motociclismo no solo altera lo que sientes mientras manejas, altera tu vida completa. Te modifica cuando caminas, cuando trabajas, cuando discutes, cuando te enamoras, cuando tomas decisiones. Cambia tu forma de resolver problemas, tu forma de manejar el miedo, tu forma de ver el tiempo, incluso tu forma de relacionarte con las personas. Porque una mente que ha visto el mundo a 80, 100 o 150 kilómetros por hora, jamás vuelve a pensar igual que una que siempre vivió en lo estático. Y esa transformación comienza mucho antes de que tú seas consciente. Te cuento algo que nadie más te dirá.
Cuando manejas, tu cerebro entra en un estado que los científicos llaman hiperpercepción. Es un modo en el que tu mente absorbe información de formas que no puede replicar en ninguna otra situación cotidiana. Ves más, escuchas más, procesas más, anticipas más. Todo esto mientras mantienes una calma que es casi imposible de sostener en la vida normal. Dentro de ese estado, tu cerebro empieza a descubrir algo de ti que tú mismo no sospechabas, tus verdaderos límites, eso que te dijeron que era peligroso, irresponsable o temerario. En realidad es una puerta hacia una versión más despierta de ti mismo. Y aquí te voy a decir algo que tal vez nadie más te ha dicho jamás. Tu cerebro no quiere que vivas seguro, quiere que vivas despierto. Y el motociclismo despierta, pero no voy a romantizarlo, porque lo que despierta también puede consumir. Cuanto más tiempo pasas en moto, más difícil se vuelve volver a una vida ordinaria. Tu percepción del peligro cambia, tu percepción del riesgo cambia, tu percepción del miedo cambia. Y sin darte cuenta, empiezas a necesitar la moto no para trasladarte, sino para sentir que estás vivo. Aquí es donde la mayoría de los motociclistas quieren mirar hacia otro lado. Y aquí es donde empieza la verdad que casi nadie quiere escuchar. Tu cerebro no busca adrenalina, busca control. Cuando manejas, te conviertes en alguien que toma decisiones cada fracción de segundo, alguien que calcula distancias con precisión quirúrgica, alguien que se enfrenta al caos del mundo y lo ordena mediante movimientos exactos, y eso genera una liberación de dopamina muy particular. No es la dopamina superficial de un like o una notificación. Es la dopamina profunda, la que aparece cuando dominas una habilidad peligrosa. La que aparece cuando tu cerebro reconoce que estás evolucionando. Y esto, aunque increíble, crea una adicción, pero no a la velocidad, no al sonido, no al viento, no a la máquina. Te vuelves adicto a la versión de ti mismo que aparece cuando manejas. Y quizá no te habías dado cuenta, hasta hoy, pero déjame decirte algo más, algo que no deberías ignorar, algo que podría cambiar por completo la forma en la que entiendes tu propia mente. Hay una razón científica, y casi prohibida, por la que ciertos motociclistas parecen tener una percepción casi sobrenatural del entorno, una capacidad que la mayoría no logra desarrollar jamás. Y no tiene nada que ver con talento, ni con práctica, ni con experiencia, sino con un fenómeno cerebral que muchos neurólogos han intentado evitar explicar públicamente. Más adelante voy a revelarte exactamente qué es, por qué sucede y cómo puede cambiar por completo tu forma de manejar y tu forma de vivir. Antes de continuar, necesito que entiendas algo esencial. Lo que voy a revelarte ahora no es motivación barata. No es espiritualidad de bolsillo. No es psicología de redes sociales. Es algo que he visto, que he vivido y que he sentido en carne propia cada vez que la carretera me ha obligado a enfrentarme no solo al mundo, sino a mí mismo. Porque lo que el motociclismo le hace a tu cerebro no es un cambio menor. Es una reconfiguración tan profunda que, si no sabes controlarla, puede convertirse en un arma de doble filo, una que te eleva o una que te destruye. Comencemos por la parte científica que casi nadie se atreve a contar. Existen ciertos estados mentales que antes solo se creían accesibles para monjes, atletas de élite y pilotos de combate. Estados donde el tiempo se comporta de forma extraña, donde la conciencia se expande, donde el cuerpo reacciona antes de que tú tomes la decisión consciente. Lo que nadie esperaba, lo que algunos investigadores trataron de negar durante años, es que los motociclistas también acceden a esos estados. No porque quieran, no porque lo busquen, sino porque el cerebro los empuja ahí para sobrevivir. Este estado tiene un nombre: flujo cognitivo extremo. No es flow, no es estar concentrado, es otra cosa, una más profunda, más peligrosa y más transformadora. Cuando estás rodando y entras en una curva complicada, tu cerebro hace algo que jamás haría en la vida normal. Silencia miles de procesos internos, apaga la ansiedad, apaga la preocupación, apaga la crítica interna, apaga la memoria a corto plazo. Todo lo que te distrae, todo lo que te molesta, todo lo que te pesa, desaparece. Y en ese silencio absoluto, aparece una voz distinta, una voz que no escuchas cuando estás estresado, una voz que no escuchas cuando estás en tu rutina, una voz que nunca escuchas cuando vives en automático. La voz del instinto fino. No el instinto primitivo que grita y te asusta. El otro. El que anticipa la realidad segundos antes de que ocurra. Ese estado hace que puedas sentir la superficie del asfalto sin verla. Te permite leer la postura de un auto antes de que cambie de carril. Te permite detectar una vibración mínima que anuncia un fallo mecánico. Te convierte en algo que parece imposible,
un lector intencional del mundo. Pero aquí viene lo inquietante, muy inquietante. Los científicos notaron que los motociclistas entrenan sin saberlo una habilidad que, en otros ámbitos, se tarda décadas en desarrollar: percepción infraconsciente. La capacidad de procesar estímulos por debajo del umbral consciente y convertirlos en decisiones instantáneas sin pasar por el razonamiento lógico. Lo ves sin verlo, lo sabes sin saber cómo lo sabes, lo anticipas sin anticiparlo. Ese es el regalo, pero también es el peligro, porque ese nivel de percepción crea una ilusión sutil y adictiva, la sensación de que nada se te escapa, de que lo tienes bajo control, de que tú puedes manejar lo que otros no. Y aquí es donde muchos motociclistas se pierden, porque esa sensación, si no la dominas, puede empujarte a decisiones que tu cerebro interpreta como perfectamente razonables, pero que en la realidad son suicidas. No porque seas imprudente, sino porque tu mente te convence de que tienes una capacidad sobrehumana. Y te repito, la tienes, pero solo por momentos, no todo el tiempo, no en cualquier estado emocional, no cuando estás distraído, no cuando estás agotado. Esa lucidez no es permanente, y si empiezas a creer que sí lo es, estás perdido. Lo que diferencia a un motociclista consciente de uno inconsciente no es la moto, no es la cilindrada, no es el equipo, no es la experiencia. Es la humildad de reconocer que el cerebro en la moto te vuelve extraordinariamente poderoso, pero solo dentro de ciertos límites que no puedes ignorar. Ahora dejemos lo técnico. Vamos a algo más profundo. Algo que pocos se atreven a admitir. El motociclismo no te transforma solo cuando estás rodando. Te transforma cuando no estás rodando. Una mente que ha sentido la precisión absoluta no soporta la torpeza cotidiana. Por eso te desesperan los autos que frenan sin razón. Por eso sientes que la vida avanza más lento que tú. Por eso te incomodan las conversaciones sin sentido, las tareas repetitivas, el estrés social que parece inútil. Tu cerebro ha probado la lucidez y quiere volver a ella. Por eso, cuando no manejas, te falta algo. Algo dentro de ti se mantiene encendido. Algo te pide que regreses a la carretera. Porque el motociclismo no es un escape, es un retorno. Un retorno a un estado mental donde tu conciencia está despierta. Donde eres tú de verdad. Donde no vives atado al peso de la rutina, sino conectado al momento presente con una intensidad casi violenta. Te cuento algo personal. Hubo un tiempo en el que pasé semanas sin rodar por trabajo. 3 semanas. Nada del otro mundo. Pero en ese tiempo noté algo que me inquietó profundamente. Mi mente estaba más pesada, mis pensamientos más caóticos, mis decisiones más lentas. No tenía ansiedad, no tenía estrés, pero algo estaba apagado. Y el día que volví a rodar, en los primeros 30 segundos, sentí algo que había olvidado, un clic interno, casi como un interruptor. Algo se encendió, algo volvió a alinearse, la claridad regresó, la sensación de ser yo regresó, como si el cerebro hubiera estado dormido y de pronto despertara. Y ahí entendí que lo que sentía no era pasión, era neurodependencia del estado consciente, no de la velocidad, no del riesgo, no de la adrenalina, del estado de lucidez que solo la moto puede generar. Y si tú has sentido esto, sabes exactamente de qué estoy hablando. Pero aquí viene algo que muchos jamás aceptarán, aunque lo sepan en el fondo. El motociclismo te cambia también emocionalmente. Tu cerebro, cuando maneja, aprende a lidiar con el miedo de una forma tan especial que termina cambiando la forma en la que enfrentas conflictos fuera de la moto. A veces con más calma, a veces con más rabia, a veces con más frialdad. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un mensaje, una señal, un maestro. El motociclista aprende a tomar decisiones que otros evitan. Aprende que el pánico no sirve. Aprende que la duda mata. Aprende que el control proviene de la presencia, no del pensamiento excesivo. Y poco a poco, ese aprendizaje se infiltra en todo lo demás. Por eso, a veces, después de una rodada intensa, te das cuenta de que hablas distinto, caminas distinto, piensas distinto, no por arrogancia, sino porque has visto el mundo desde un punto donde la vida se siente más real y más frágil al mismo tiempo, y eso te cambia desde adentro. Ahora escucha esto con atención, porque es importante, muy importante. Quiero que me escribas en los comentarios si tú también has sentido esto. Ese momento exacto en el que, al rodar, algo en tu mente se enciende y todo se vuelve más claro. ¿Lo has vivido? ¿Cómo lo describirías con tus propias palabras? Te leo porque tu experiencia puede ayudar a otros motociclistas a entenderse a sí mismos.
porque lo que voy a revelarte a continuación podría llevar esta conversación a un nivel que muchos evitarían. Hay una facultad mental que solo un porcentaje muy pequeño de motociclistas desarrolla. No está en los manuales, no se enseña en los cursos, no se adquiere por años de experiencia. Es algo que el cerebro activa por sí mismo, pero solo bajo ciertas condiciones muy específicas, y esta habilidad, si sabes cómo usarla, puede literalmente salvar tu vida en situaciones donde la lógica ya no sirve. Antes de comenzar este bloque, necesito que te prepares mentalmente, porque lo que estás a punto de descubrir no es suave, no es cómodo, y no es el tipo de verdad que la mayoría de los motociclistas quiere escuchar. Este es el punto donde el motociclismo deja de ser un pasatiempo y se convierte en un portal hacia la versión más lúcida, más peligrosa y más auténtica de tu mente. Porque tu cerebro, cuando manejas, desarrolla una facultad que muy pocas personas en el mundo llegan a experimentar en toda su vida. No tiene nombre oficial. Los científicos lo evitan. Los instructores apenas lo mencionan. Los motociclistas lo sienten, pero no lo pueden explicar. Yo lo llamo el sexto sentido del motociclista. No es intuición, no es experiencia, no es suerte, no es instinto primitivo. Es otra cosa. Algo que ocurre cuando tu cerebro cruza un umbral que la mayoría nunca cruza, porque jamás se enfrentan a situaciones donde la vida depende tanto de la atención plena como en una motocicleta. Déjame explicártelo sin rodeos. Cuando alcanzas cierto nivel de conciencia mientras manejas, tu cerebro empieza a procesar información en paralelo. No en serie como lo hace normalmente, en paralelo. Como si abriera varias ventanas al mismo tiempo y dejara que todas funcionen sin que tú te satures. En ese estado, tu mente combina tu visión periférica, tu percepción del movimiento, tu memoria muscular, tu análisis de patrones, tu anticipación emocional, tu intuición fina, y lo mezcla todo en un solo mensaje. Un mensaje que no se expresa con palabras, se expresa con sensaciones. Ese momento en el que algo no te cuadra. Ese instante en el que algo te dice que el auto de adelante va a cambiar de carril. Ese escalofrío leve que sientes cuando algo viene, pero no sabes qué. Ese latido diferente cuando la curva te está hablando. Es tu sexto sentido, tu cerebro procesando miles de estímulos y entregándote una conclusión en forma de presentimiento. No es magia, no es energía cósmica, no es espiritualidad sin fundamento. Es neurocognición avanzada activada por riesgo controlado. Y aquí viene lo impactante. Solo se activa cuando estás en un estado emocional particular. Un estado donde no tienes miedo, pero respetas el peligro. Donde no estás tenso, pero estás alerta. Donde no estás agresivo, pero estás decidido. Donde no estás distraído, pero tampoco sobrepensando. Es el equilibrio perfecto. El punto exacto donde tu cerebro opera a su versión más poderosa. Ese estado se conoce como conciencia total. Y si lo has sentido, lo sabes. Es como si el mundo se abriera ante ti y todo encajara. Pero aquí viene lo prohibido. Lo que nadie quiere decir, aunque todos lo saben en silencio. El motociclista que activa este estado siente, por unos segundos, una claridad mental tan intensa que puede volverse adictiva. No a la velocidad, no al peligro, no al sonido, no al viento, sino a la lucidez. A ese momento donde eres absolutamente consciente de ti, de la moto y del mundo. A ese instante donde nada falta, donde nada sobra, donde todo es puro presente. Y esa lucidez puede ser peligrosa, porque la vida normal nunca podrá igualarla. Por eso hay motociclistas que parecen apagados cuando no manejan, que se sienten atrapados en entornos lentos, que parecen desconectarse del mundo cuando pasan demasiado tiempo lejos de la carretera. No están deprimidos, no están locos, no están rotos, están desincronizados, porque su cerebro ya probó la precisión absoluta, la atención perfecta, la conciencia despierta. Y volver a la vida común se siente como regresar a un cuerpo más torpe, más lento, más limitado. Te lo digo porque lo viví. Y porque muchos que conoces también lo viven aunque nunca lo digan. Pero no todo es oscuro, no todo es peligro. También hay un regalo escondido aquí. El motociclismo no solo despierta una mente poderosa, también despierta un corazón más consciente. Porque cuando sabes lo frágil que eres a 100 km por hora, aprendes a valorar lo que realmente importa. Tu familia, tus amigos, tu tiempo, tu vida. El motociclista que ha enfrentado la carretera muchas veces desarrolla una humildad que otros nunca tocan. Una humildad que nace no del miedo, sino del respeto, del entendimiento profundo de que cada segundo está vivo porque tomó decisiones correctas en el momento correcto.
Ese tipo de conciencia cambia a las personas, las vuelve más empáticas, más reales, más presentes. Y esto, aunque pocos lo acepten, hace que muchos motociclistas tengan una madurez emocional más desarrollada que quienes jamás se enfrentan a situaciones donde la vida es tan tangible. Porque el cerebro aprende lo que la vida no enseña. Que cada decisión importa. Que cada movimiento cuenta. Que cada segundo es sagrado. Ahora quiero revelarte algo más profundo. Algo que probablemente has sentido, pero nunca entendiste del todo. Hay una emoción que aparece cuando manejas que no se siente en ninguna otra parte. Una emoción que muchos confunden con adrenalina, pero no lo es. Es gratitud. Una gratitud silenciosa, casi secreta. Un agradecimiento por estar vivo, por seguir aquí, por poder sentir, por poder moverte, por poder decidir, por poder rodar. Y esa gratitud, aunque no lo creas, transforma tu cerebro, fortalece tu resiliencia, regula tu emoción, reduce tu ansiedad, refuerza tu sentido de vida. El motociclismo no solo te despierta, te repara, aunque nadie lo diga con esas palabras. Pero antes de cerrar este bloque, necesito que entiendas una verdad final, una que muchos evitan, pero que tú mereces escuchar. El motociclismo no te hace diferente, te revela. Revela quién eres cuando todo se vuelve real. Revela quién eres cuando el miedo y la lucidez se encuentran. Revela quién eres cuando no puedes mentirte a ti mismo. Revela quién eres cuando la vida depende de tu conciencia. Porque en la moto no puedes fingir. No puedes aparentar. No puedes esconderte. Eres tú. Tu mente. Tu corazón. Tu respiración, tu verdad, y esa versión de ti mismo es la que tu cerebro quiere que seas siempre. Quiero que me escribas en los comentarios lo siguiente. ¿Cuál ha sido ese momento en el que sentiste que la moto te reveló algo de ti que no sabías? Compártelo, porque tu historia puede ayudar a otro motociclista a descubrir su propia verdad. Antes de terminar el video, te dejo la revelación más importante. Tu cerebro no se transforma por manejar. Tu cerebro se transforma por despertar. Y el motociclismo es una de las pocas actividades que pueden despertar al ser humano que llevas dentro.